Arranquemos con lo que fue la noticia del fin de semana. El sábado de tardecita nos enteramos de esta decisión del presidente de la República de modificar el titular del gabinete allí en el Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la República en su página, en su portal, manifiesta mediante comunicado que el Gobierno Nacional ha resuelto este giro en la conducción para darle un nuevo objetivo político a este ministerio y que agradece a Bartol. Textualmente ha sido una pieza, ponen acá, clave en el proceso de transformación técnica del ministerio y gracias a ello hoy se está en las mejores condiciones para conformar un nuevo proceso que atienda la demanda social del Uruguay post pandemia. Yo hablé con gente del gobierno y me dicen que no funcionó. Que es un tipo encantador que en Los Pinos supo andar muy bien, pero aquí le falta lo del outsider. Un poco lo de Talvi también, ¿no? O sea, la gente que viene de afuera se encuentra con que la política no es lo mismo que la actividad privada. Sí, incluso recuerdan que Martinelli, como director general del ministerio, que después pasa a la asesoría y en Presidencia de la República, en su momento también tuvo ciertas diferencias en cuanto a qué línea se quería trazar dentro del ministerio. Más allá de que se reconoce toda su labor social, ¿no? Y toda la preocupación y cómo se ha ocupado Bartol de este ministerio, pero claramente se hace un viraje hacia un trabajo que va más en la línea de lo político, ¿no? Y de generar un nuevo equipo de trabajo. De hecho, Lema va a renovar allí todo su equipo de confianza. No se sabe eso todavía. Hay varias aristas que analizar en este tema. La primera es lo que decía Martín. Pablo Bartol, un outsider de la política que llega a pedido, lo fue a buscar expresamente el presidente Luis Lacalle Pou, luego de conocer su experiencia así en Los Pinos. Una pandemia que le impide llevar adelante todo el trabajo diferente que él planeaba hacer para dejar su impronta. La situación compleja de la pandemia, la situación de vulnerabilidad que quedaron muchos uruguayos lleva a que el MIDES de alguna manera retrase todo ese trabajo y tenga que de alguna forma echar mano a la situación del contexto. Lo otro es Martín Lema, que había estado como presidente de la Cámara de Diputados en ese rol con un, valga la redundancia, un rol político de visibilidad, termina su mandato de un año en la Cámara de Diputados y queda en un rol un tanto desdibujado. Martín Lema es una de las figuras con mayor proyección del Partido Nacional, que incluso de extrema confianza del presidente, pero que incluso el presidente quiere de alguna manera elevar. Y en ese rol de diputado queda un tanto desdibujado. Se pretendía y se esperaba que Lema pasara a un rol del Ejecutivo, no se sabía cuándo y tampoco se esperaba de esta manera y al Ministerio de Desarrollo Social. Y además es un ministerio que en este contexto de pandemia tan crítico ha quedado bajo la lupa, ¿no? Según las últimas estadísticas hay 100.000 personas pobres más en nuestro país, entonces de algún modo este contexto de pandemia, tanto el Ministerio de Salud Pública como el MIDES fueron subrayados, fueron señalados y todo el desempeño, cómo se desempeñan va a generar repercusiones. Claro que sí. Bueno, ¿cómo queda la cúpula del MIDES o cómo quedaría? Porque está anunciada para hoy la asunción de Lema, bueno, con Lema como ministro, Armando Castendevac como el subsecretario y María José Oviedo como directora general de secretarial. Pero la pregunta es, ¿puede Lema asumir, estando su suegro como subsecretario, el Código de Ética de la Función Pública? ¿Qué es lo que dice? Bueno, según la ley 19.823 lo prohíbe, ¿no? Prohíbe que en una misma oficina pública haya funcionarios vinculados por un lazo de parentesco. Sí, ya los hubo, toneladas hemos tenido en los gobiernos anteriores. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, estuvo con Tabaré, Claudia Hugo con Astori. Esa es una ley votada en 2019, cabe recordar. Es una ley nueva, claro, relativamente nueva, ¿no? Ya se ha vivido. Roza el final del gobierno de Vázquez. El consuegro de Vázquez, ¿se acuerdan que también estaba en la seguridad? Sí, incluso después de que se aprueba la ley ya no se ha visto un caso como el que estamos narrando hoy, ¿no? Lo tenemos en línea, en Zoom, a Ricardo Gil Iribarne, que es el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de la JUTEP, para hablar de esta ley. Vamos a decir que la JUTEP tiene que pronunciarse en esta jornada respecto a si es viable que puedan convivir Lema y Castendevac en un mismo ministerio, ¿no? ¿Cómo le va, Ricardo? Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Hola, buen día, sí, un gusto. ¿Qué es lo que dice la ley 19.823? Bueno, la ley, en el artículo 36, si no me equivoco,
dice que está prohibida la actuación en la misma repartición de funcionarios que tengan una relación de parentesco hasta segundo grado. Es decir, hay 3 condiciones para que esté prohibido. Primero, que sea en la misma repartición. Segundo, que tengan ese grado de parentesco, o sea, no es cualquier grado de parentesco. Y tercero, que haya una relación de jerarquía, de dependencia jerárquica de uno sobre el otro. En este caso, a mi entender, es claro que se cumplen las 3 condiciones, por lo cual la ley prohibiría expresamente esta situación que está planteada. No es que sugiera, no es que esté mal, no, está prohibido. Correcto. Este es el primer antecedente desde que se aprobó esta ley en el 2019, ¿verdad? No. En realidad hay otros antecedentes. El más claro se dio a raíz de una modificación que introdujo la ley. Ya antes de esta ley regía el decreto 30 del año 2003, que tiene una redacción muy parecida, pero el decreto 30 no incluía, como incluye la ley, el caso de los concubinos. Se hablaba de los cónyuges, pero no de los concubinos. Y teníamos en aquel momento, septiembre del 2019, por lo menos 2 casos en intendencias departamentales donde los concubinos estaban en esta situación. Antes de la ley, la JUTEP sugirió que esas situaciones fueran corregidas. Incluso en algún caso se corrigieron. Claro. Pero subsistieron 2 que, como no estaba prohibido, simplemente la JUTEP sugirió. Una vez que se aprueba la ley, a ambos intendentes la JUTEP les comunicó que a partir de ese momento sí estaba prohibido, y en diciembre de 2019 las 2 situaciones se corrigieron. O sea Ese que fue el caso más claro, digamos, para nosotros de aplicación de la nueva ley. Claro. O Y sea como que, repartición, Sí. repartición, ¿entraría todo el ministerio o esta relación tan cercana que sería un secretario con un ministro? Si fuera un cargo más lejano, ¿también habría problemas? No, claramente no, porque no tendría sentido establecerlo de una punta del ministerio a la otra. En realidad nosotros, cuando se aprobó la ley, sugerimos al Parlamento que se especificara más el concepto de repartición. En realidad en este artículo la ley dice repartición u oficina. Pero bueno, eso no fue incorporado. De cualquier manera, la interpretación clara es que no se trata de todo un organismo, o más en un caso más extremo, no es todo el Poder Ejecutivo, sino que tiene que haber una cercanía. En este caso, además, en la medida que se trata del 1 y el 2 de un ministerio, no cabe ninguna duda de que hay una relación directa de dependencia jerárquica y que se trata sin duda de la misma repartición. bien, ahora, la JUTEP se va a pronunciar hoy respecto a esto que usted está hablando. Ahora, el Poder Ejecutivo, ante un pronunciamiento de prohibición de la JUTEP, ¿tiene que acatar indefectiblemente? Bueno, por un lado, no sé cuál va a ser la actitud que tome la JUTEP, lo desconozco. Por otro lado, me parece que estamos hablando de una ley aprobada por acuerdo de todos los partidos hace relativamente poco tiempo. Quienes la aprobaron, muchos de ellos siguen en el Parlamento y muchos de ellos están en el Poder Ejecutivo, quienes votaron esta ley. Me parece que no sería un buen mensaje que tenga que intervenir la JUTEP para que esto no se produzca. O sea, estamos hablando de una violación, de una prohibición expresamente prohibida. Yo creo que lo deseable es que eso no pase. Me parece que razonablemente debe evitarse esa situación. Si pasara, bueno, ahí podría expedirse, por ejemplo, la JUTEP. Reitero, no me consta si lo va a hacer o no, pero por lo menos la experiencia en el periodo que yo estuve en la JUTEP fue que no siempre los organismos acatan o aceptan o aplican lo que resuelve la JUTEP, porque la JUTEP no tiene poder para imponer sus decisiones. Además, Reitero, y además creo que acá no tenemos que pensar lo malo, sino lo bueno, y lo bueno es que no se produzca una situación que,
reitero, desde mi punto de vista, está expresamente prohibida por esta ley. Pero doctor, generalmente lo que se da es que cuando renuncia al ministro, eso es una suerte de tándem, ¿no? Renuncia al ministro y se va al subsecretario porque hay ahí una conexión, ¿no? Acá lo que pasa también que Bartol y el subsecretario no había muy buena onda y por eso queda, pero en teoría tendrían que irse los dos, o sea, eso es lo que se da generalmente, ¿no? Tradicionalmente ha sucedido así en el Uruguay. Y en este caso... Lo que pasa es que ahí tenés una disposición constitucional que en realidad establece que aun cuando se quisiera que el subsecretario quede, formalmente tiene que irse, lo tiene que volver a designar. Claro, pero puede hacerlo, puede irse y volverlo a designar. Claro. Es independiente esta nota, pero tengo por fuentes cercanas al Partido Nacional que tampoco se sabe si habría interés de que Castagnevat se quedara, porque ambos son de la 404 y podría generar un problema interno en el partido que las dos cúpulas, digamos, las dos caras más importantes del ministerio sean de la misma lista. Pero esto es un tema político independiente que excede a la nota con usted. Claro, sí, obviamente en esos temas no tengo nada que ver. Simplemente, reitero, creo que formalmente, si se desea mantener al subsecretario, cesa con el actual ministro y lo volverían a designar, es lo que establece la Constitución, pero en mi opinión es deseable que eso no suceda y espero que no suceda. Claro, lo deseable sería entonces que primero se anuncie una decisión respecto a Castagnevat, o sea, remover al subsecretario y recién después que asuma Lema, ¿no? Ese sería el orden deseable. Sí, porque en realidad primero sale el ministro actual y sale el subsecretario, y después entra el nuevo ministro y entra el subsecretario correspondiente, que tiene que ser a propuesta del ministro, también lo dice la Constitución. El tema es que no se redesigna, eso sería en el caso en el que Castagnevat no volviera en funciones. Ya una vez que Bartol esté fuera de funciones, Castagnevat también se va con él. El tema es que no lo redesignen. Exacto. Si no sigue, no continúa. Claro. Que hay una interrupción que puede volver, como pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se fue el canciller Talvi. Con Carolina H., claro. ¿Está previsto en la ley que este cargo se mantenga en cuanto a su jerarquía, en cuanto a su grado? ¿Qué pasa ahí, no? Porque esta persona perdería su puesto de un día para el otro, pero ¿qué pasa con los grados, las jerarquías o el trabajo que ya está acostumbrado a tener? A ver, la ley expresamente en el mismo artículo 36 prevé la situación para no perjudicar la carrera funcional de cualquier funcionario público. ¿Qué pasa? En este caso estamos hablando de cargos políticos, claro. No estamos hablando de una carrera funcional. Simplemente lo que la ley dice, está prohibido que esté ahí. Claro. Es diputado, ahora, ¿no? ¿Existe la posibilidad de designarlo en otro lado? Sí. Es diputado. No hay un traslado horizontal a otro cargo de la misma jerarquía, porque no se trata de una carrera funcional. Claro. Lo que también vale la pena aclarar por las dudas es que la ley hace una definición muy amplia de funcionario público en el artículo 2. En el artículo 3 prevé que se aplica específicamente, entre otros, al Poder Ejecutivo. Y no hay ninguna norma que excepcione a los ministros del cumplimiento de esta ley. Lo digo por la eventualidad que alguien no, es un cargo de particular confianza, lo mejor es que siga. No, en realidad la ley es clarísima en cuanto a la amplitud. Bien. Es para todo funcionario público y se entiende funcionario público el que cumple función pública independientemente del tipo de relación que tenga con la entidad en la que participa. Entonces, claro. Y bueno, y por supuesto tampoco hay en la Constitución ningún artículo que exima a los ministros o a otro cargo jerárquico del Poder Ejecutivo o de los otros poderes de cumplir con esta norma, lo cual es bueno desde el punto de vista que justamente cuanto más altos los cargos, es mejor que las normas sean más exigentes en materia justamente de incompatibilidades y de ética. Bien, o sea que es una ley que no tiene excepciones. En su momento cuando se votó no se agregó ningún inciso que pueda tener situaciones particulares. ¿Por qué es que en su momento se entendió pertinente votar esta ley? ¿Cuáles son los riesgos de que coexistan parientes en este caso estamos hablando de un ministerio, ¿no? Puede ser una oficina pública cualquiera.
bueno, ahí volvemos a que la ley tiene un carácter muy amplio y general aplicable a todo funcionario público. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es darle a la ciudadanía la tranquilidad de que las relaciones entre los funcionarios se manejan en base al interés público y no en base al interés personal. ¿Eso supone sospechar de todo el mundo? No, lo que supone es darle al ciudadano la tranquilidad de que si Ricardo Gil está en un organismo y contrata a su hijo o a su esposa o a su suegro para que trabaje con él, o simplemente trabaja con él, aunque él no lo contrate, pero coincide en la misma oficina en relación de jerarquía, etcétera, etcétera, yo no le puedo dar la tranquilidad a los ciudadanos de que allí no van a operar otros intereses que el interés público. Sí, pero puede pasar que el interés personal, o sea, yo le tengo confianza a mi suegro, a mi hermano, a quien sea, y me parece que es el más indicado para que me acompañe porque es el más idóneo y el que le tengo más confianza. O sea, sería otro criterio también a tener en cuenta a la hora de designar a alguien. A ver, es un argumento que se usa sistemáticamente, no en este caso, no me refiero a este caso, pero cuando hay casos de nepotismo. Cuando alguien, un funcionario político, acomoda a alguien, siempre dice que es el mejor. Sí, claro. Entonces, creo que el legislador, hace tiempo ya, porque antes había otras normas que establecen este mismo tipo de condiciones, creo que sanamente definió que evitemos que pase eso, evitemos generar a la ciudadanía la duda sobre quienes ejercen los cargos públicos. Evitemos que alguien diga que su primo, su cuñado o su sobrino es el único capaz en el Uruguay de hacer tal o cual tarea. Y no solo la ley se lo dice, sino además le prohíbe que conviva en la misma repartición. Entonces, creo que hay, más allá de lo que puedo opinar yo o puedo opinar un ciudadano, el legislador optó por una cosa tajante que yo creo que está muy bien. Ahora, si lo pones en una ley, no de principio del siglo pasado ni de mitad del siglo pasado, sino de hace un año y medio, lo que hay que hacer es cumplirla y por eso reitero, mi confianza es que se cumpla la ley y no se genere esa situación. Iribarne, ¿cuál es la diferencia con el caso de Tabaré Vázquez y su hermano Jorge Vázquez, que estaba como segundo del Ministerio del Interior? O como prosecretario, más cerca todavía. Sí, ahí hay un problema personal, en la medida que la JUTEP se expidió sobre ese caso y resolvió que no se trataba de la misma repartición en el ministerio que presidencia. Pero yo me autoexcluí de esa decisión porque por aplicación de un decreto que rige la actuación de la JUTEP, sus directores no se tienen que excusar cuando tengan relaciones personales o conflictivas con las actuaciones. Como yo fui, como Jorge Vázquez fue mi jefe durante 5 años cuando yo trabajé en el combate al lavado de activos, yo me excusé, por lo cual no puedo opinar de ese caso. Sí, simplemente recuerdo que la resolución de la JUTEP fue que no se trataba de la misma repartición, Claro. que el ministerio era una repartición distinta y que Jorge Vázquez dependía del ministro. Pero Ricardo, también en el 2005, en la primera presidencia, fue prosecretario del presidente, ¿no? Se operó como prosecretario. Bueno, ahí ese es un tema bien interesante sobre el cual no tengo problema en opinar. Yo durante mucho tiempo pensé, después que fui a la JUTEP, que me metí en estos temas, pensé que eso había sido una irregularidad. Pensé que se había violado el decreto 30/2003. Hasta que un día me dio por leer la Constitución. Yo soy de los pocos Zoom que no tengo una biblioteca atrás, que es lo que se usa mucho, pero tengo algún libro, y uno es la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 168, numeral 26, si no recuerdo mal, dice algo que solo pasa en 2 cargos, dice que el presidente designará libremente al secretario de la presidencia y al prosecretario de la presidencia. Creo que el libremente abre la puerta, ahí sí son los únicos casos que yo conozco A la para excepción. plantear que eso excepciona
del cumplimiento de esta norma. Claro, es un tanto No soy cuestionable, abogado, ¿no? nunca lo discutí con nadie, pero me da la impresión de que ahí alguien podría ampararse para decir, en el caso del secretario no rige esta limitación. Y ahí no hay que nepotismo. es un cargo de confianza, ¿no? No hay riesgo de nepotismo también, como decía Martín. Ahí estamos en otro plano. Yo creo que, y la JUTEP lo planteó en su momento, hay prohibiciones, como el caso de los suegros, o el caso de los hijos, o el caso de la esposa, o el caso de la concubina, y hay cosas que no habría que hacer aunque no estén prohibidas. Claro, está claro. Creo que en estos casos la JUTEP insistió en que también hay que atender lo que no está expresamente prohibido, cosa que a mucha gente le molestó, pero yo sigo pensando que está bien, porque sigo pensando que acá el objetivo es el ciudadano y darle la tranquilidad de que las relaciones entre los funcionarios, como decía hoy, se rigen buscando el bien público y no las situaciones familiares. Ricardo, eso no implica, reitero, dudar de todo el mundo ni acusar a nadie. Creo que es darle una tranquilidad al ciudadano, aunque no esté expresamente prohibido por la ley. Hubo cargos públicos, funcionarios, que en el 2018, ante la sugerencia de la JUTEP, solucionaron situaciones, y otros que dijeron, como no está prohibido, yo sigo contratando a mis primos, a mis cuñados, a mis sobrinos, y lleno a la intendencia de familiares porque eso no está prohibido. Cada uno saca sus conclusiones. Ricardo, le agradecemos su opinión esta mañana, ha sido muy gentil. Que tenga buen día. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Chau. El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública dando su opinión, ¿no? Su claro. visión respecto a esta situación que de algún modo se va a tener que definir en el transcurso de esta La jornada, ¿no? situación que políticamente tampoco está definido que se quiera, que así, aunque no haya un impedimento, no está claro, y más le diría que más para el otro lado, que haya interés de que Castandelevat siga ahí. Capaz que estamos hablando del cohete. Por eso, lo hacemos porque en realidad hoy es la situación que está. Pero son los dos de la misma lista y tampoco era un lugar al que Castandelevat quería estar. No sé si el Ministerio de Desarrollo Social era el que más le interesaba. De todas maneras, es diputado, sí, ¿no? de todas maneras para evitar cualquier tipo de confusión y este tipo de debates o de reflexiones, hubiese sido, quizá lo más deseable es que simultáneamente al anuncio de un cambio en el Ministerio también ya se ha anunciado también quién va a estar en la subsecretaría, Fue ¿no? lo que te dije al principio. Esto siempre sale en tándem. O sea, que en teoría Maggie también decía que lo puede volver a reasignar. Yo lo veo. Sí, en realidad sí en tándem, o a veces es la propia intención del subsecretario de decir, bueno, yo también me hago un costado. No había un buen relacionamiento entre Bartoli y Castandelevat. Claro, pero lo que digo es, más allá de que claramente esto se va a resolver, creo que el mensaje hubiese sido mejor de otra manera. Es decir, bueno, Lema al ministerio y la subsecretaría. Se espera que sea alguien digamos, del brazo del presidente del Partido Nacional, porque así se conformó la cúpula del MIDES, ¿no? Todo gente del Partido Nacional, pero con la impronta de una persona más asociada a lo técnico, como era Bartol, con un apoyo político, que en ese caso era Castandelevat. Hoy Lema viene a suplir, digamos, ese rol más político, de articulación política representando al Partido Nacional, y bueno, digamos, el segundo puesto se verá quién es. Se duda que sea alguien de la 404 misma lista que Lema. Claro, es el presidente que designa. Ministro y su subsecretario no tiene que preguntarle a nadie. Lo designa él y punto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Igual en un gobierno de coalición hoy y dentro de las diversidades del Partido Nacional hay acuerdos. Eso es una realidad. Sí, vamos a ver quién ocupa la subsecretaría, ¿no? Eso lo vamos a saber hoy seguramente porque está prevista que la ceremonia de asunción sea en esta jornada.